Bien, señores, retornando con todos ustedes, ahora entrando en otro tema, en otro ámbito que no tiene nada que ver con la medicina, sino con el aspecto educativo y sobre todo con el aspecto docente. Y tenemos con nosotros a una joven entusiasta con mucho dinamismo y mucho futuro, de la cual entiendo estaremos escuchando bastante sobre ella. Liliana Perelló. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer para mí pues poder compartir un poquito de mi experiencia. Qué bien, qué bien. ¿Cómo puede definir, Liliana, la finalización de este año escolar que hace apenas días llegó a su final? Bueno, este año escolar yo diría que fue un reto, al igual que nuestro primer año ¿Más de que los pandemia. otros dos? Sí, porque todo ha sido realmente a velocidad extremadamente rápida, sin dar tiempo a tener un plan de acción. Si se fija, este año escolar llegó agosto, que era el momento en el que se suponía que nos reintegráramos y no se sabía cuáles iban a ser las medidas. Si volvíamos presencial, cuáles eran los protocolos de higiene dentro de los centros. Incluso el sector privado, algunos estuvieron un poco más aventajados, iniciaron antes y nuestro sistema público pues entró pero más tarde. Hay que tomar en cuenta que el sistema privado no es necesariamente nuestro sistema educativo, el modelo. Cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de educación, tenemos que cifrarnos en el ámbito global, o lo que es la mayoría, que en este caso, como usted bien dice, es el sistema público. Sí, tal y como usted dice, no necesariamente es el modelo a seguir. Yo diría que aventajado en el sentido de que pues tal vez tienen más recursos. Indudable. Y entonces eso pues en este momento de pandemia les permitió tener mayor acceso al internet, más cantidad de dispositivos y pues en ese sentido se vieron beneficiados y algunos pudieron iniciar antes. Entonces yo diría que realmente finalizó con éxito, porque la verdad es que hay que darle una medalla a todo el que trabajó en el ámbito educativo. Sin embargo, tenemos una pobreza de aprendizaje, que es el término que utiliza el Banco Mundial actualmente. ¿Pobreza? Pobreza de aprendizaje. Wow. Y estamos comparándonos incluso con África, en la zona subsahariana, a nivel de Latinoamérica, en aprendizaje. ¿Qué tan...? Porque he visto muchas críticas, tanto de Educa, como incluso de Adora, de la Asociación de Difusores, de Radiodifusores, y de otros organismos dominicanos, refiriéndose al tema del informe del Banco Mundial, porque dicen que o no tomó la muestra que se debía, que fueron unas 800 personas en vez de 1.300, 1.400, que generalmente son las encuestas que se hacen, que fue muy exagerada. ¿Cuál es la realidad en sí? ¿El Banco Mundial está alejado de la realidad que hay a nivel de la pandemia y lo que ha ocurrido? ¿Cuál es su consideración? Mi consideración muy personal, basada no en una investigación como tal, sino más bien en mi práctica como docente, yo diría que es muy realista. Antes de la pandemia teníamos 8 de cada 10 estudiantes que estaban por debajo del nivel de aprendizaje esperado antes de los 15 años. ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Entonces, luego de la pandemia se espera, porque este año va a ser el que va a empezar a salir todo eso. Todas esos lodos o esos logros saldrán ahora. Exacto, entonces se espera que va a subir a 9 de cada 10 niños y que conste que ahí no se está midiendo que si un niño sabe qué es la célula, que si un niño sabe las partes del cuerpo, se está midiendo algo básico que es comprensión lectora. Entonces esa es la puerta para los demás áreas, para poder adquirir conocimiento en general. Si estamos en matemática y necesitamos razonar, necesitamos comprensión lectora. O sea que realmente es alarmante a nivel de aprendizaje. Me voy a quedar con una interrogante a propósito de algo que usted dijo. ¿Cuál sería el perfil del docente post-pandemia? Excelente. ¿Cuál podríamos definir eso? Bueno,
El perfil del docente post-pandemia es un docente más comprometido, la verdad hay que decirla. Muchos docentes demostraron que tenían una pasión que antes no se notaba. Es un docente con mayores habilidades a nivel tecnológico, la verdad también hay que admitirlo. Iniciamos una pandemia con docentes que no sabían ni encender un computador. Yo formé parte de capacitaciones a nivel nacional donde los programas estaban pautados para enseñar a manejar un aula virtual y tuvimos que comenzar desde cero, a enseñarles a encender el computador. ¿Pero en serio, licenciada? Y todo esto era a distancia. Imagínese explicarle a una persona cómo maximizar y minimizar el navegador. O sea, funciones básicas. Entonces, esos méritos también creo que hay que aplaudirlos, tanto de los esfuerzos a nivel nacional como del compromiso de los docentes en adquirir esas habilidades. O sea, que definitivamente un docente más comprometido, más tecnológico, más autosuficiente, porque la pandemia nos hizo a todos ser gestores de nuestro conocimiento, del trabajo en general. ¿Y en el caso del estudiantado? En el caso del estudiantado, mire, yo creo que de ahí, ese debe ser nuestro punto de partida, ese perfil del estudiante pospandemia debe de ser nuestro punto de partida para planificar este próximo año escolar. Y es que tenemos un estudiante completamente diferente. ¿En qué sentido? Lo primero es sobreestimulados con el uso de la tecnología. Ah, ya. Tenemos la generación Z, que se considera la generación de la inmediatez. Para ellos, las actividades tienen que ser más rápidas, más activas. Yo siempre hago la comparación de que nuestra generación disfrutamos mucho ver videos. Nos encanta en YouTube, comenzamos un video, pasamos al otro. Sin embargo, esta generación, ellos no quieren ver YouTube, ellos quieren ser YouTubers. Ellos quieren ser TikTokers. Quieren ser actores. Entonces, ellos son actores creadores ahora mismo. Entonces, eso debemos de tomarlo para la parte educativa, de hacer que ellos estén participando activamente, creando las experiencias de aprendizaje. Entonces, por un lado tenemos esa parte en el perfil del estudiante, por otro lado tenemos que son más autosuficientes, tenemos que delegar en ellos su aprendizaje. Tenemos pues estudiantes que definitivamente necesitan reforzar las habilidades básicas como comprensión lectora, razonamiento crítico. Entonces yo creo que es un estudiante con muchas fortalezas y muchas debilidades a la vez que no fueron por ellos, realmente fue una situación a nivel mundial. Claro. Entonces, tomando un poco en cuenta sus habilidades, creo que podemos reforzar todo eso. Hay un reto ahí, porque quizás un estudiantado un poquito más ávido, con una dinámica un poquito más fuerte, creo que es un reto también para el profesorado. ¿Cuáles serían los retos para el próximo año? Bueno, este año, primero que nada, la salud, pues seguir preservándola porque hemos tenido un respiro con la pandemia. Yo creo que esto nos enseñó... Aunque estamos volviendo a esto. Exacto, entonces creo que no alarmarnos, pero sí guiarnos de los expertos y tomar en consideración todo lo que nos indiquen. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que planificarse muy bien, no actuar a la ligera. Creo que más bien analizar este año que pasó, hacer un plan de acción con los docentes. Muy importante enfocarse en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Increíblemente, tenemos un estudiante que luego de este acceso tan grande a la tecnología, es un estudiante globalizado. Entonces, el inglés es el idioma más hablado del mundo ahora mismo. Cuando usted habla de eso, yo sé que mucha gente que nos está viendo puede decir, bueno, pero mi hijo sí, sabe inglés. Y vuelvo y repito, es que estamos hablando del estudiantado del servicio público, porque nuestros hijos tienen el privilegio de que pueden tener un computador, pueden tener para ellos, pueden tener una televisión para ellos, o sea, tienen un privilegio que no tiene la mayoría de los niños del pueblo, del sistema educativo público. Por eso hago la aclaración, porque puede que usted me esté diciendo, pero como segundo idioma, y muchos dirán, pero mi hijo está, por ejemplo, en una escuela que es bilingüe. Bueno, su hijo, que no es
la mayoría. El país entero. Pero hago la aclaración. Exacto, no, y es totalmente válido porque de hecho muchos centros privados también no ofrecen el servicio adecuado y respetando a los que sí lo hacen, porque la verdad hay muchas instituciones haciendo un excelente trabajo, claro. Pero creo que más que verlo como algo negativo, verlo precisamente como un desafío, un reto que debemos de asumir este nuevo año, de tratar de elevar esos niveles a nivel académico, y creo que el inglés debe de ser un punto de partida primordial. Necesitamos educar ciudadanos del mundo. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. El otro desafío es los docentes, la capacitación continua. Oh, yo creo que sí. Primero, tenemos docentes impartiendo clases en el sector público que no necesariamente están en sus áreas de formación. Dígase, un docente de licenciado en matemáticas está impartiendo inglés. Oh. Entonces creo que esa parte... ¿Y eso todavía? Todavía. Es increíble cómo todavía eso se da. A pesar de los esfuerzos, de los concursos que supuestamente era para encajarlos donde correspondían. ¿Qué es lo que pasa ahí? Quizás no hay la cantidad de profesores en un área y meten al que es matemático, lo ponen a dar naturales. Bueno, yo no quiero hacer como un juicio a la ligera. No, sin una crítica, pero ¿qué podría estar pasando? Claro, pero yo creo que más bien es la gestión, a nivel de gestión. Enviar a los docentes donde realmente son necesarios. Ya entiendo. O sea, hay centros que tienen tal vez maestros, muchos maestros en un área en específico, sin embargo otros necesitando un docente de esa área ya curricular. Comprendo. Entonces yo creo que más bien es cuestión de gestión, que organicen bien el sistema. Y como le decía, pues retomando el asunto de la formación continua, creo que ahora hay nuevos retos producto de este uso tan amplio de la tecnología. Muchos se han olvidado y hay que seguir implementándola dentro de las aulas. No es solamente que usamos la computadora a un juego, es llevar a nuestras aulas realidad virtual, llevar a nuestras aulas realidad aumentada, laboratorios. Aprovechar que ya se pasó por esa experiencia. Exactamente, no podemos dejar esa parte, ese aspecto tan positivo que nos trajo la pandemia, algo verdad tan catastrófico, pues vamos a aprovecharlo, vamos a seguir estimulando esa curiosidad. Liliana, ¿qué no tienes que hablar sobre su proyecto, LP Consultoría Educativa? ¿En qué consiste? Precisamente eso es lo que hacemos desde LP Consultoría Educativa. Somos realmente una institución que nos dedicamos a la formación continua del personal docente, asesoría educativa a los centros en general, tanto el sector público como privado. Pues ahora incorporamos también a los padres para dotarlos de herramientas y acompañar el proceso educativo de sus hijos. Y a nivel nacional también somos representantes de Waterford.org, que es una plataforma de la enseñanza de inglés como segundo idioma, que busca precisamente eso, educar a niños hispanohablantes, alfabetizar niños en inglés que sean hispanohablantes. Y realmente lo que tratamos es de buscar soluciones al ámbito educativo, conocer las necesidades de ese público al que nos dirigimos, de esa institución, y elaborar propuestas que solucionen esas situaciones que se dan a nivel de centro. Qué bien. Aquellos padres que nos están viendo, incluso sus propios colegas también, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, a los padres que sigan acompañando a sus hijos, porque algo bueno que también nos trajo la pandemia, yo siempre digo que tenemos tanto tiempo luchando con que los padres y la escuela trabajaran en conjunto y la pandemia lo logró. Entonces, que no se pierda eso, que los padres también acompañen el proceso educativo en casa. A los docentes que sigan adquiriendo nuevas habilidades, que tengan hambre de aprender, que yo creo que saber nunca está de más. Que pues analicemos cuáles son esos retos que nos trae este nuevo año, educar desde el ser, tratar de conectar con sus alumnos, de promover. En el caso del Estado...
A nivel de Estado, yo diría que sigan pues invirtiendo en capacitaciones a docentes. Realmente se va a escuchar un poquito, pues, porque es lo que yo hago, pero realmente yo creo que necesitamos calidad educativa. Entonces, la única forma de promover calidad educativa es siendo profesionales preparados. Yeah. Entonces, creo que se debe de seguir formando a los docentes en todas las áreas, el sector privado por igual, porque tienen entonces otra situación, y es que han perdido muchos de sus docentes porque se han ido al sector público. Entonces, para que siga ese clima que promueva la propuesta del centro, necesitan adaptarlos a su institución. Entiendo. Entonces, parte de eso es precisamente continuar en constante entrenamiento. No quisiera dejar pasar, antes de ir finalizando, usted obtuvo un premio hace poco. Sí. ¿De qué se trató? Bueno, pues este sábado pasado, el sábado 2 de julio, se realizaron los premios Maestros que Inspiran. Fue una propuesta dirigida por Rosalis Calderón, que fue una de las 50 nominadas al Teacher Prize Award, en colaboración con Liz Fodoso, y pues ellos decidieron premiar 30 maestros en distintas categorías que entendían que pues han asumido el compromiso de aportar a la educación dominicana, en mi caso pues en el ámbito de liderazgo educativo. Ah, qué bien, muchas felicidades. Gracias, gracias, y más que nada yo asumo esto como un compromiso, más que un premio, un compromiso, ¿verdad? Sí. De ahora demostrar que realmente se aporta a la educación dominicana. Qué bien. ¿Cómo podemos localizar a Liliana Perelló, sus contactos, sus redes? ¿Cómo lo hacemos? Claro, bueno, pueden pues a nuestra línea directa al 829-784-4405, también a través de nuestras redes, en Instagram estamos muy activos allí, LP Consultoría Educativa, y escribiéndonos al correo electrónico, pues como mi nombre, lilianapellocapacitaciones@gmail.com. Qué bien. Quiero recordarles a los amables televidentes, y a propósito de que para despedir a la profesora, la licenciada, en Japón, las personas más respetadas en ese país son los profesores. Evidentemente, tenemos que llegar, no pensando en un nivel de una nación tan desarrollada, claro, pero sí a nivel del respeto, que en una oportunidad aquí lo hubo, cuando se hablaba de un profesor o de un maestro. Y yo creo que eso es una labor que debemos realizarlo entre todos. Licenciada, gracias. Gracias a ustedes por la invitación siempre. Gracias. Vamos a la pausa.